En la reunión que tuvimos, o la toma que hicimos en el municipio, o la toma pacífica que hicimos, lo que nosotros, o yo le expresé al intendente fue por qué en aquel momento, en nuestra primera reunión en mayo, él no había mostrado una carpeta muy grande con los trabajos realizados sobre las tierras, supuestamente, y los primeros planos que nos dieron ya venían con un determinado problema. Así que lo nuestro empezó desde ahí para acá, y hoy creo que tenemos la posibilidad de mostrar de manera gráfica las condiciones que siempre se demostraron, por lo menos lo que nosotros leímos y no podíamos hasta el día de hoy comprobar. Esto creo que va a ser la prueba fehaciente de con sus cosas, sus trabajos, sus profesionales, ellos podrían haber tenido y podrían haber mejorado si realmente lo que querían hacer era para nosotros, como siempre lo dijeron. Y después aparecían, digamos, condiciones que están estipuladas sobre leyes provinciales y sobre nuestras propias ordenanzas. Digamos, la 2659 establece varios criterios o restricciones de construcción que uno debe cumplir. Como en este caso, retiros de los paliocauces, retiro de los arroyos como el Colorado, las Piedritas, y después lo que se determinó era cuál era la pendiente máxima de construcción que se podía tener en un terreno. Con la agrimensora Lili González, con Pablo Macías y con Daniel Meyer se determinó que, o se veía, 15% de pendiente, estamos hablando, cuando hablamos de pendientes en porcentaje, es en un metro suben 25 centímetros o en un metro suben 15 centímetros, significa que las inclinaciones varían. Se había determinado que el 25% de pendiente era una pendiente apta para construcción, pero que había que obviamente hacer trabajos de contención para poder construir. Sobre los loteos presentados, no habían puesto en el diseño lo que las ordenanzas dicen, lo que las leyes provinciales y algunas nacionales dicen de lo que hay que hacer. Entonces, si nos piden a nosotros que nos retiremos 15 metros del arroyo del Colorado, porque hay una ordenanza que pide que se retiren 15 metros, cumplámoslo todos. Entonces, de ahí veíamos que empezábamos a tener estas diferencias. Entonces, o lo hacemos todo o no lo hace ninguno. O modificamos la 2659, o no la modificamos y la cumplimos todo. O si el privado le damos la excepción al privado y también le damos la excepción al municipio, entonces la excepción termina siendo una regla. Entonces modifiquemos entonces la 2659 y hagamos la regla. Todo el mundo péguese a los arroyos, todo el mundo olvídese de los retiros y hagamos esto. Entonces dijimos no, hay condiciones que hay que cumplirlas, tanto el privado, tanto el municipio, ambos, aunque sea loteo social, digamos. Estas son situaciones o son restricciones urbanísticas que hacen mejor a la vida de toda la urbanización, de todo lo que vivimos nosotros. Bien, pero cuando uno entiende que concentrar implica otras cosas, implica traer los servicios, implica tener otro tipo de servicios que Villa Langostura no tiene, que uno de los más importantes es cloacas. Y las cloacas no las tenemos en ningún lado. Pero teniendo en cuenta de que hay terrenos de 500 metros, 1000 metros, 2000 metros, a tener en cuenta que tenemos terreno de 200 metros cuadrados, no es lo mismo. Entonces, esto es lo que hay que empezar a tener en cuenta. Nosotros se le pidió, estuvimos hablando con Mola en su momento, y se le pidió también a Daniel Meyer si había estudios sobre cómo trabajan los pozos negros a tan corta diferencia entre uno y otro, porque estamos hablando de terrenos, creo que el diseño son 12 metros por 16, si no me equivoco, o 16 y medio, o 12 y medio por 16, significa que entre cada 12 metros y medio más o menos tiene que haber un pozo negro, digamos, obviamente de aguas servidas, que teniendo en cuenta un promedio de 4 personas viviendo en cada lote, estamos hablando de 1000 litros por día que va a tirar esa casa a, obviamente, el suelo. Entonces de ahí es donde uno dice, está bien, el concepto de concentración está bien, traerlos hacia la trama urbana, la trama urbana está perfecto, pero también tiene que pensar en otras cosas. Digamos, está más cerca de todo lo que es electricidad, agua,
también hay que pensarlo. No está definido, el municipio no lo tiene definido tampoco. Porque le preguntamos, a ver, ¿hicieron el estudio? ¿Es verdad que se me puedo conectar desde los cables que pasan por la calle Coligüe y darles 141, electricidad a 141 viviendas más? ¿O hay que hacer, digamos, más infraestructura para poder hacerlo? Entonces, lo mismo, el agua que hay que traer para darle al B1, G2, que es el que está atrás, el al lado de los Yola o atrás de la Anónima, como quieran llamarlo, uno se pregunta, ¿tiene la capacidad los caños de agua para servir a otras 141 viviendas más? ¿O hay que traer toda una cañería directamente desde la toma del Colorado allá arriba, todo hasta ese lote? Estas son las preguntas que tampoco pudimos obtener respuesta de todo esto, ¿no? Cuando nosotros le ponemos las restricciones, empiezan a perderse lotes. Significa que de, no sé cuántos eran en el anterior, de 44, terminan siendo 30 lotes los que uno plantea, digamos, aplicándole las restricciones. Uno de los macrolotes chiquititos, el B1 y 2, y el otro macrolote. Obviamente por acá pasa el arroyo del Colorado, significa que puente. Y si te quiero conectar con el B1 y 1, que va a estar en este lado de acá, puente, otro puente más. De 32 pasamos a tener 23 lotes. Una de las situaciones que veíamos era lo siguiente: el proyecto empiezan a tener áreas verdes que se pueden ver, digamos, que están sobre estos paleocauces. Y obviamente un área verde sobre el arroyo del Colorado. Bien, lo primero que dijimos es, bueno, pongamos las restricciones como tienen que ser, a ver si primero las cumplieron. El lote de arriba, de tener 150, pasa a tener 73 lotes hábiles para poder construir, mientras que el de abajo, que siempre se planteó, y con Daniel Meyer lo decíamos, era uno de los mejorcitos, se veía también, tanto como el de la Anónima, que de 64 pasa a 58. Y uno ve, aplicándole las restricciones, estamos hablando de que se podrían sortear nada más 307 lotes.